Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Camila Maya. El día de hoy voy a hablar acerca del trabajo remoto establecido en la ley 2021 del año 2020. Entonces, esta ley es bastante importante ya que regula lo que es el trabajo remoto. Entonces, ¿cuál es el objeto principal? Entonces, hay que indicar que es una nueva forma de ejecución del contrato de trabajo. Y esta se llama trabajo remoto. ¿Qué implica esto? Va a implicar una vinculación laboral. El trabajo remoto es bastante nuevo para nuestra legislación colombiana y esto se dio debido a los diversos cambios sociales y a las diversas situaciones que se están presentando actualmente en nuestro territorio. Entonces, ¿cuál es el ámbito de aplicación? Entonces, será aplicable a toda persona natural que se encuentre domiciliada en el territorio colombiano, también para entidades privadas y para entidades públicas. Bueno, entonces también para aquellas empresas extranjeras que contraten trabajadores que se encuentren en el territorio nacional. La ley es muy taxativa en estos aspectos y pues en otros también. Bueno, entonces, ¿cuáles son los principios generales? Hay que aclarar que el contrato de trabajo remoto va a estar muy ligado en cuanto a la Constitución, en cuanto al Código del Trabajo. ¿Por qué? Porque es necesario que éste tenga los elementos que contempla el artículo 23 del Código Sustantivo. También debe tener las garantías mínimas de un contrato en materia laboral. No requiere obviamente un lugar determinado para la prestación del servicio y hay una flexibilidad. Este es como el plus que tiene este contrato remoto de trabajo. En cuanto al perfeccionamiento y la firma, hay que aclarar que esta se da mediante la firma electrónica o digital. Entonces acá se puede prever que un pequeño vacío. La ley solamente dice, se perfecciona este contrato mediante la firma electrónica o digital. Es decir, si un trabajador firma de otra manera, esto quiere decir que el contrato remoto puede que no tenga validez. La ley es clara en explicar eso. En cuanto a los exámenes médicos, como veníamos diciendo, es un contrato laboral común y corriente ceñido a las normas del Código de Trabajo. Entonces, se requieren los exámenes médicos periódicos y se podría decir que esta es la única actuación presencial que va a hacer el trabajador como tal, o sea, como la obligación presencial. Aunque obviamente la ley determina unas excepciones, pues ya de carácter, eh, obligatorio y de carácter urgente, en donde pues el trabajador deberá presentarse, pero pues son excepcionales. Este sería la única actuación presencial que tendría que hacer el trabajador. ¿Cuáles son las herramientas y los equipos? Entonces, como veníamos diciendo que es un trabajo que se va a presentar desde diferentes sectores, que es un trabajo, digamos, que en casa, pero hay que aclarar, no hay que confundir ni con el teletrabajo, porque son cosas totalmente diferentes, pero entonces las herramientas y los equipos van a ser fundamentales para que este contrato se lleve a cabalidad y para que no haya problemas con los trabajadores y con los empleadores. Entonces, es importante que el contrato indique cuáles van a ser las condiciones, cuáles van a ser los horarios, en qué va a consistir, cuáles van a ser las herramientas que se van a brindar. Es importante que se establezca el tema de conectividad, es importante que se establezca el tema de telefonía, que van a ser obviamente pues suplidas por el empleador. Entonces, como venía diciendo, el trabajo remoto debe contener primero unas condiciones claras de servicio, qué es lo que se quiere, qué es lo que se pretende. Segundo, una determinación de funciones y la definición de responsabilidades. Es básico en todo contrato, pues en este también. Es necesario que lo haya. Bueno, antes de pasar a esto, es importante mencionar
que este contrato remoto abre puertas a que haya una, como veníamos diciendo, una flexibilidad laboral, pero también hay unas responsabilidades. También el trabajador y el empleador deben mantener contacto. Es importante que el trabajador le informe dónde va a laborar, en qué sitio, para qué, para el tema de las ARL, para el tema de seguridad. Eh, las ARL son importantísimas en este contrato remoto. Por eso ellas también deberán implementar y hacer ciertas reformas o nuevas implementaciones porque deberán crear un formato electrónico único de afiliación. También todo va a ser electrónico, absolutamente todo. Es decir, el objeto de esto es que entre más electrónico y virtual sea, es como lo ideal, ¿sí? ¿Qué pasa acá? También puede haber migración al trabajo remoto. Es decir, una persona puede tener un trabajo presencial, pero puede pasar al remoto, obviamente en ciertas condiciones, con voluntad y cuando se pueda, con voluntad de quién, de las partes, trabajador y empleador, ¿cierto? Entonces, veníamos diciendo que hay unas excepciones cuando el empleador es requerido de la empresa. ¿Cuándo? Pues primero, cuando haya una verificación de los instrumentos de trabajo. Para este tipo de contratos van a haber unos instrumentos de trabajo que tienen que estar en buen estado y tienen que funcionar bien para que el contrato se lleve a cabalidad. Deben haber unos software. Estos software son importantes más para el empleador que para el trabajador. ¿Por qué? Porque el empleador mediante estos puede regular la actividad y el desempeño del trabajador. Estos softwares se pueden configurar de tal manera que el empleador pueda ver los horarios, pueda ver si cumplió o no cumplió con la tarea, y bueno, y facilita como tal el trabajo. Y va a haber un incumplimiento en las labores. ¿Por qué? Porque el tema de que haya flexibilidad no va a omitir de que usted, trabajador, eh, pactó una serie de reglas en su contrato que decía que tocaba que cumplir horarios, tocaba que cumplir con funciones y tocaba que cumplir con ciertas determinaciones. Entonces, por ello, puede haber un incumplimiento de las labores. Cuando ocurra esto, se va a llamar al empleador, al trabajador, a descargos, a que se presente y a que indique. Entonces, todo esto se va a hacer de manera presencial cuando esto ocurra, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser los aspectos positivos y los aspectos negativos en este contrato remoto? Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Que los aspectos positivos es que va a haber más flexibilidad, es que puede que va a ampliar el rango de personas que puedan entrar a este tipo de trabajos, puesto que hay muchas que no pueden separarse de sus casas porque cuidan niños, porque están en situación pues especial, ¿no? Entonces, pues esto va a permitir que nuevos trabajadores puedan acceder a este tipo de contratos. ¿Cuál es el aspecto negativo? Si las tecnologías y el sistema de TICs falla, entonces vamos a tener un problema grave porque nuestra principal herramienta va a ser esa. Si vamos a tener un mal internet, si se va a tener unos malos dispositivos, no se va a poder rendir y va a haber problemas tanto en trabajadores como en empleadores. Entonces, el uso de las TICs es importantísimo, que haya una buena tecnología también. Y se sabe que en el territorio colombiano hay sitios en los que no se puede acceder a esto. Entonces, pues va a haber un problema acá y ya ese es como uno de los aspectos negativos y positivos. Puede que haya más y que se puedan ir viendo mediante la aplicación de estos contratos. ¿Por qué? Porque relativamente son muy jóvenes, es muy actual la norma, que obviamente va a tener decretos que vayan a complementar y como a rectificar o ratificar la norma ya establecida. Entonces, esto es brevemente lo que es el objeto, lo que son las características, lo que es cuando el trabajador asiste o no asiste. Entonces, esto fue brevemente lo que es la ley, lo que es el trabajo remoto. Muchas gracias por su